5 de junio. La convocatoria para el día de hoy la he denominado sentido de unidad. Y es posible que tengamos diferentes interpretaciones con respecto a lo que es la unidad. Es posible que también tengamos ideales de cómo conseguir unidad. En momentos de discrepancia, en momentos de desencuentro, se visibilizan posiciones diferentes, posiciones que involucran en sí mismo una percepción distinta sobre un tema. Eso nos va a dar una noción de separación, separados y unidos. Es paradójico que en ambas palabras, que van a denotar situaciones que parecen opuestas, esté presente esa sílaba dos, unidos, separados. Así es que la exploración que les voy a invitar el día de hoy es a recorrer un hilo estructural que nos va a permitir reconocer si es que es posible tener un sentido de unidad, desde dónde podemos tenerlo, o cómo articular conexiones, enlaces, referencias que nos permitan habitar un sentido de unidad, aun cuando podamos estar transitando situaciones que nos hagan percibir separación, que nos hagan notar sentido de unidad. Este desarrollo que están viendo ahora está concatenado con dos presentaciones anteriores. Una de ellas, si no me equivoco, ya está en el canal de YouTube. Podrían revisarla si es que en el desarrollo encuentran algún tipo de vacío conceptual que podría estar enlazado, va a estar enlazado con los encuentros anteriores. El día de hoy, como les había dicho, es 25 de junio, es una fecha que tiene una conexión con lo que voy a hablar el día de hoy. Si contamos desde el 1 de enero hasta el día de hoy han transitado 177 días, nos faltan por completar 189 días hasta el 31 de diciembre. Y la diferencia entre los días que han transcurrido y los que faltan por transcurrir son 12 días. ¿Y de qué se trata este sentido de unidad del cual vamos a hablar el día de hoy? Cuando chequeamos la estructura del espacio-tiempo, cuando nos vamos a una observación, vamos a decir una observación secuenciada que nos permitiese ir hacia el punto, hacia el instante de origen, un instante de no existencia, un instante en el que no hay una expresión concreta, sino que más bien es una instancia de total abstracción. Ese campo es un campo generativo. ¿A qué me refiero con generativo? Que tiene una capacidad de generar. Generar, si tuviese que hacer una asociación gráfica con algún elemento de la existencia, podríamos reconocer fácilmente la diferencia que existe entre una pila, entre una batería, que podemos tener dentro de un control remoto o cualquier otro tipo de elemento. Una batería tiene un tiempo de vida, vamos a decir que corto, se va a consumir la carga que nos puede entregar y al poco tiempo vamos a decir que cesaría su función, cesaría esa finalidad que tiene de poner operativo cierto elemento. ¿Qué sucede con un generador? Un generador, a diferencia de una pila, no tiene esa capacidad de acotamiento, de principio y fin, de límite para proveer un servicio, una función. Entonces, cuando hablamos de un campo generativo, hablamos de un campo inagotable, un campo incesante, un campo sin principio, sin fin, un campo que en sí mismo, su capacidad de expansión está en ser una fuente inagotable.
Cuando hablo de ese origen, de ese instante, de ese campo generativo, que es una abstracción absoluta, vamos a decir que ese campo, si hacemos una mirada al detalle de qué componentes en ese estado de máxima cohesión, de máxima coherencia tendría ese instante, tendría una fuente que va a enlazar, que va a vincular, va a interconectar sentido o finalidad. Esa fuente vinculadora de sentido o finalidad va a expresar toda una existencia. De tal modo que si me voy ahora al otro polo, a lo más concreto, a lo más tangible, podría decir que ese campo generador va a tener expresados dos recursos originales. ¿A qué me refiero con dos recursos originales? A que ese origen va a desplegar un espacio, va a desplegar un tiempo, y el espacio, si es que lo vuelvo a observar, me podría encontrar a un universo expresado en estrellas, en soles, expresado en planetas. De tal modo que si nos remitimos a nuestro espacio habitable, al planeta Tierra, vamos a saber que su movimiento de rotación sobre su propio eje me va a expresar un día, y ese planeta en comunicación con el Sol, que es su estrella dentro del sistema solar planetario, ese movimiento alrededor del Sol va a ser un año. A este día, a este año que sucede por ese movimiento de rotación y traslación de el planeta y el Sol, vamos a decir que es un movimiento de expresión legítima, legítima por la integridad que implica la coherencia de todos los procesos que se dan tanto en el planeta como en el Sol. De tal modo que juntos este sistema solar, este Sol y el planeta Tierra, para remitirnos específicamente al planeta que habitamos, forman una estructura de conciencia que cuando la empezamos a comprender su forma de organización, nos va a permitir tomar a un espacio, y es justamente lo que vamos a hablar el día de hoy, de ese sentido de unidad, tomar el espacio y el tiempo como recursos legítimos y originales. Que podríamos decir que todo el género humano comparte ese recurso, ese capital, un capital que podría facilitarnos la experiencia de abundancia en la medida que tengamos la conciencia con la cual están organizadas y ordenadas ese sistema solar y cada una de sus componentes, siendo nosotros parte de ese sistema. ¿A qué me refiero con que la riqueza estaría en la conciencia de la finalidad de ese espacio y ese tiempo? Por decirles algo, imagínense que están en un bosque, y en ese bosque, a medida que caminaban, tocaron algún tipo de elemento de la vegetación, y en ese contacto se ven lastimados, y resulta ser que ese elemento con el que acaban de establecer contacto resulta tóxico para la piel, y empiezan a tener un proceso que afecta su equilibrio orgánico. Por desconocimiento, porque no tengo la conciencia de la finalidad de los elementos que también están en ese ecosistema, yo podría tener la solución, la medicina, justo al frente. De tal forma que es la conciencia que yo puedo tener sobre los elementos de mi territorio, los elementos de ese espacio que habito, lo que me produce una riqueza por tener esa capacidad de enlazar un elemento con otro. Es decir, que en un escenario
que está totalmente lleno de recursos, cuando no tengo la conciencia que interconecta a los elementos, la riqueza o escasez que pueda estar habitando tiene todo que ver con la conciencia de vinculación con los elementos del sistema que habito. Es decir, que cuando yo comprendo la organización del espacio y del tiempo, que no tiene otra connotación que la organización de ese sistema solar que habito, en especial la función del planeta Tierra en su relación con el Sol, esa conciencia o falta de ella me va a hacer habitar una coordenada de escasez o abundancia, dependiendo de cuál sea esa conciencia de vinculación que yo tenga articulada. Cuando utilizo la palabra comprender esa estructura de conciencia que involucra el espacio-tiempo, justamente va a ser esa invitación a poder reconocer cómo este origen hiperabstracto, que va a sostener diferentes soles en la galaxia, y esas estrellas que van a tener otros sistemas que están sostenidos por una misma abstracción original, cuando nos remitimos específicamente al sistema solar planetario que habitamos desde nuestra posición dentro del planeta Tierra, siendo habitantes del planeta, estas estrellas, estos planetas que son legítimos elementos de la existencia, nos van a permitir secuenciar cómo desde esa abstracción unos principios de integración, estos principios de máxima coherencia y cohesión de esta abstracción original, van a sostener una unidad en algo que voy a llamar por un momento un acuerdo de separación. Y el separación justamente está entre comillas. Recuerden que el tema de hoy es sentido de unidad. Y planteaba cómo podemos perder un sentido de unidad y a través de un conflicto, esa percepción de dos posiciones encontradas, nos da una noción de separación. Vamos a entender de dónde nos puede venir en la percepción un acuerdo o una experiencia de separación cuando estamos partiendo de un origen hiperabstracto que cuando va a expresar una existencia concreta desde esa máxima unidad original, ¿cómo podríamos llegar a experimentar separación? Así es que vamos a seguir viendo cómo en la existencia, esa estructura de conciencia que representa el espacio-tiempo, que es el espacio-tiempo, nos va a permitir secuenciar un encuentro en medio de desencuentros. Porque cuando vemos el sistema solar planetario parece que el Sol está por un lado y la Tierra está por otro lado, y cada planeta nos da una noción de separación en cuanto a lo concreto y en lo concreto y tangible del elemento. Tenemos una asociación de que la separación o la unión se da justamente desde lo concreto y tangible, porque asociamos que la existencia, al ser concreta y tangible, en antítesis la abstracción es como cuando veo espacios vacíos, veo que no hay, me da una noción de separación, porque asocio lo que existe con lo concreto y lo abstracto con no existencia, de tal modo que me brinda esa ilusión de separación. Entonces, esto que parece separados en la existencia, que en ese origen van a estar unidos, cuando secuenciamos ese origen en esos principios que mencionaba, y en el principio fundante masculino, vamos a colocar ese punto inicial como nada. Mientras preparaba la presentación jugaba un poco con las letras de ese nada, que
implícito tiene un ADN en una A, en un receptor. También ese principio masculino, ese Adán que en su contraparte femenina, ese mismo origen se va a expresar como una conciencia, y esa conciencia, a su vez, va a volcar en un campo de posibilidades, y voy a ir marcando doble posición, siempre una expresión masculina en la parte superior, en esa nada, en lo femenino, esa conciencia, que la contraparte de ese campo de posibilidades sería una posibilidad de tierra, una tierra posible. Y ese campo de posibilidades va a tener una administración, lo veíamos en otro encuentro que dice administrador, esa lógica es ya una abstracción, es una inteligencia, una conciencia abstracta que en un aspecto femenino, desde nuestra posición planetaria, va a ser una tierra negativa. ¿A qué me refiero con tierra negativa? A una, como cuando tenemos una foto que está por revelarse en positivo, la tengo en esa previa, en ese potencial que se va a expresar en positivo, en ese negativo. Si lo tuviese en matemáticas sería 1 y menos 1. Negativo en ese término de abstracción, pero una posibilidad que se va a expresar en un diseño de una tierra positiva. Recuerdan que al principio les decía de ese origen, de esa abstracción, se van a desdoblar diferentes soles que van a sostener diferentes sistemas. Uno de esos soles es nuestro sistema solar planetario, pero este diseño se va a fractalizar en diferentes modelos, de tal modo que el sistema solar planetario que habitamos va a ser un modelo de esta misma estructura de diseño. También lo podría ver que dentro del sistema solar planetario, desde ese mismo principio masculino, nada, esa misma conciencia, desde el campo de todas las posibilidades, no solamente hay una Tierra posible, voy a jugar un poco diciendo que también hay un Mercurio posible, hay un Venus posible, hay un Marte posible, hay posibilidades, diferentes posibilidades de modelos en cada una de estas 9 bandas. Me refiero a los 9 orbitales que va a tener la expresión de un planeta legítimo. Cuando ese diseño lo veo desde la posición Tierra, se va a expresar una Tierra positiva. Esa Tierra, ese negativo previo por revelarse, y el positivo ya tengo la foto expresada. A eso me refiero con esa Tierra positiva, lo que ya se positivó, lo que ya está revelado, lo que ya está concreto, lo que ya está tangible. Desde esa misma abstracción, cuando vemos ese diseño, va a tener una conciencia concreta, una conciencia que visto desde la posición relativa a Tierra va a ser una conciencia positiva. Vamos a decir que sería lo que tengo consciente. Si me posiciono como humano en ese sistema, lo que yo tengo consciente a la vista, lo que yo me he dado cuenta, lo que tengo registrado neurológicamente como una comprensión. Y para que esa tierra posible de lo negativo exprese una tierra positiva, una conciencia positiva, va a necesitar una cantidad de circuitos. ¿Qué son los circuitos? Los circuitos son como rieles, como caminos, que van a permitir movilizar desde esa totalidad de circuitos en lo masculino o en lo abstracto, se van a expresar diferentes circuitos, diferentes enlaces, diferentes articulaciones que permitan ¿qué? Que permitan la expresión de ese sol y de esa tierra, de esos dos componentes legítimos, del cual uno es un
elemento emisor masculino y esa tierra receptora femenina, para que un humano empiece a habitar se active una función tanto del planeta dentro del sistema solar como del humano habitante de ese planeta legítimo Tierra. Y aquí vamos a ver, a través de esa secuencia, lo que sería principalmente la función de la Tierra con respecto al Sol. La función de ese receptor de potenciales de cara a su emisor de potenciales, de cara al Sol. De tal forma que la comunicación que se establece, les decía que el año es la resultante de la Tierra al dar la vuelta, el movimiento de traslación alrededor del Sol. Es decir, que en esa comunicación radial, 360 grados, entre Tierra y Sol, es una comunicación que la información desplegada por el Sol emisor va a terminar siendo receptada por ese planeta femenino, por la Tierra. De ahí el nombre de receptor terminal. Va a ser donde termina la recepción de la emisión del Sol con respecto a la banda número 3, al orbital número 3. Recuerden que estoy haciendo esta secuenciación desde la mirada de una Tierra posible, de una Tierra negativa que se positiviza, en una conciencia que se va articulando, una conciencia positiva que va a activar la receptividad de esa comunicación Tierra-Sol. Esta comunicación va a estar, vamos a decir, en directa interconexión. Lo que estaría por encima de ese ecuador, de esa línea ecuatorial que he trazado entre Tierra y Sol, con su respectivo conector. Es decir, que esa totalidad de circuitos, como una expresión de este nivel, de este nivel número 2, con esta expresión que en lo femenino, visto desde la conciencia Tierra, no tiene nombre, no es nombrado. Tal vez se pregunten por qué no tiene nombre si cada uno de estos aspectos está nominado de un modo, porque imagínense un momento, si pudiésemos regresar en una línea de tiempo hacia una época de la Tierra donde solamente hay roca, solamente hay lava y la vegetación aún no se ha expresado. ¿Qué tipo de circuitos, qué tipo de comunicaciones que han movilizado los potenciales del Sol a la Tierra se habrían expresado y cuáles todavía no? ¿Cómo yo podría nombrar diferentes elementos del reino vegetal? ¿Cómo podría yo enunciar lo que todavía no existe? Y si es que esta expresión mineral, y ya luego que exista una expresión vegetal, donde todavía no se han articulado organismos del reino animal, ¿qué tipo de nombre le podría colocar? Si se dan cuenta, siempre sería desde lo no nominado hacia lo nominado, desde lo no nombrado hacia lo nombrado. Es decir que hay un momento en el que no existirían palabras para poder etiquetar, nombrar elementos que aún no existen. Y en esta parte baja, que sostiene la expresión femenina de la conciencia que concierne con tierra, todo lo que aún no existe, vamos a decir que desde este instante presente, todo lo que no ha estado expresado, todo lo que no ha sido nombrado, es la razón principal por la cual
A nivel de circuitos, porque aquí estamos interconectando la totalidad de los circuitos desde ese origen, nada, con esa conciencia, yo todavía no tengo conciencia de esos elementos. De tal forma que el dejar en blanco la nominación de esos circuitos tiene una finalidad específica. Es decir, que la función de interconexión de cada uno de estos niveles, de estas bandas, va a permitir la expresión de la conciencia en el planeta. De tal modo que cuando nosotros estamos viviendo, vamos a decir que nuestra experiencia de existir, desde una noción, cuando no tenemos una comprensión de cómo se va articulando la conciencia en la estructura del espacio-tiempo, yo voy a tener experiencias que pueden lucir como de supervivencia. Tengo que salir a ganarme el pan del día. Estoy en una acción de supervivencia. No es que esté bien ni mal, porque si no lo hacemos no sobreviviría, digamos así. O también puedo estar en una función, puedo estar en una experiencia con la finalidad de protegerme, de sentirme segura. Muchas de las transacciones de nuestro día a día van a involucrar esa noción de protección, contratos seguros, con un cerco eléctrico, con una alarma en el carro, para que esté protegido. Es decir, que muchas de nuestras transacciones en la existencia, después de haber atendido la supervivencia, van a ir hacia la protección y luego hacia la valoración. El comparar cuánto tenía con cuánto tengo, y en esa comparación, ese sentido de competir me va a traer esa noción de valgo o no valgo, sirvo o no sirvo, puedo o no puedo, de capacidad, de aprobación, podría ser de respeto, de reconocimiento, me reconocen, no me reconocen, todas estas articulaciones van a venir de ese sentido de comparar, competir y valorarme. Pero la experiencia humana en la existencia va a tener todo ese tipo de experiencias y finalmente vamos a estar siempre de algún modo llenando vacíos, sustituyendo faltantes, viendo que en nuestro espacio, en nuestro territorio, todos estos elementos de supervivencia, protección y valoración estén cubiertos, o voy a estar siempre en esa búsqueda de llenarlos, de llenar ese vacío, de llenar ese faltante. Esa experiencia en la existencia, vamos a decir que tiene una función, tiene una finalidad, de tal modo que existir en el planeta Tierra a lo largo del tiempo, con esa mirada hacia afuera, porque cuando yo tengo que llenarme faltantes, yo estoy viendo cuánto tengo yo, cuánto hay afuera, cuánto me tengo que traer, porque a mí me falta. Esa mirada en distorsión va a tener toda la atención desplazada hacia afuera, porque así nacemos. Afuera está mi agua, mi pan, afuera está lo que me hace sentir segura, lo que me da valor, reconocimiento, lo que me permite ser alguien, y yo voy llenando toda esa idealización que tengo sobre cómo debería ser la vida, y esa mirada se sostiene y perenniza conflicto en el tiempo, simple y sencillamente porque mi atención está hacia afuera, hacia una lógica de escasez. Administro mi existencia desde una escasez. Pero ¿qué pasa cuando empiezo a posicionarme desde este sentido de unidad, donde el sistema al cual pertenezco, este sistema solar de receptividad, de emisor del sol, en este sistema de conectividad, veo que hay una función de ese receptor terminal cuando está transitando su experiencia de subsistencia.
ese receptor de potenciales va a tener, a través del desafío de lo que llama supervivencia, está en una gestión de incremento de circuitos, de incremento de habilidades, de incremento de formas de respuesta, de incremento de capacidades de gestión. Cuando le empiezo a ver la finalidad de lo que parecía una amenaza que ponía en reto mi supervivencia, en realidad era un potencial que estaba receptando para el incremento de habilidades que me van a permitir una expansión en el aporte de valor. Porque, supongamos, voy a la escuela porque detecto que tengo una posibilidad de aprender a escribir, a sumar, a redactar. Y cuando estoy transitando esa experiencia, para el niño siempre es un desafío, no sé escribir y la torpeza de tomar el lápiz, de aprender cada número, cada letra, y el desafío de aprender las tablas, a sumar, a restar. Siempre voy a estar con esa noción de desafío para incrementar habilidades, para incrementar los enlaces de valor. De tal forma que antes no sabía leer y ahora sé leer. Antes no sabía sumar, restar, multiplicar, dividir, y ahora tengo un nuevo aporte para mi contexto. Puedo aportarte diciéndote cuánto suma tu factura, o puedo aportarte escribiendo esta carta para ti. Ese incremento de valor me permite hacer una generación. ¿Qué es lo que pasa cuando estoy en esa desconexión de la finalidad de la experiencia? Porque aquí estoy únicamente transitando experiencias sin reconocer la finalidad, sin reconocer el para qué de ese tránsito. Cuando empiezo a tener la conciencia de la experiencia, dejo de consumir espacio y tiempo y puedo empezar a generar desde un valor que se va incrementando desde mis propios enlaces de conciencia. Pero toda esta, vamos a decir que toda esta capacidad que como humano puedo empezar a incrementar, viene de una transferencia que la Tierra la está teniendo de forma legítima. En el encuentro anterior hablamos sobre lo legítimo y lo legal. Y entendíamos lo legítimo como una estructura de autorreferencia. Pero ¿quién tiene la autorreferencia? Es la Tierra. Por eso es geocéntrica. De tal forma que todos sus enlaces de conciencia está el potencial habilitado para transferir al habitante de este legítimo tierra. Cuando este legítimo tierra entra en comunicación con el habitante del legítimo, con el humano que lo habita, la transferencia de sus potenciales, de sus recursos, nos permiten entrar en una posibilidad de generar a través del incremento de habilidades, a través de ir asumiendo los desafíos que se van planteando en las diferentes experiencias. De tal forma que del modo como la Tierra ha ido incrementando, vamos a decir, para que nos quede súper graficado a la vista, sus reinos, cuando pasa del reino mineral al reino mineral y vegetal, y cuando pasa del reino mineral, vegetal, animal, y cuando pasa del reino mineral, vegetal, animal, y ese humano, esa expresión del reino humano que está en estas vías de desarrollo, esta expansión
esta capacidad se transfiere, esta propiedad que tiene la Tierra de incrementar su valor y de generar, se transfiere esta propiedad a ese humano. Pero vamos a ver, para que se transfiera, cuál sería el rol del humano en medio de estos dos legítimos. Y acá vamos a volver a esa conexión, a esa nada que con esa conciencia va tomando de la totalidad de potenciales, del campo de potenciales, a esa tierra posible, esa conciencia abstracta, esa tierra negativa, esa vinculación entre el diseño y tierra positiva, la conciencia concreta con la conciencia positiva expresada en el planeta, y esa totalidad de recursos. Vamos a ver que este humano también puede ser ese receptor terminal que al transitar el tiempo, ahí estamos dibujando una línea de tiempo, vamos a tener un sistema, vamos a decir una gráfica, que nos va a permitir condensar estos dos recursos legítimos. ¿Cuáles eran esos recursos legítimos? Espacio y tiempo. Vamos a poder ver en esa gráfica, en este sistema, estos cuatro posiciones. En un mapa tenemos noroeste, noreste, sureste, suroeste, sureste, y tenemos al mismo tiempo graficado el tiempo. De tal modo que tenemos un elemento que nos permita tener un sentido de unidad entre el espacio y el tiempo. Y recuerden que la conferencia hoy día tiene ese nombre de sentido de unidad. ¿A qué me estaba refiriendo cuando hablaba de sentido de unidad? De poder tener en nuestra neurología, como humanos, habitantes de un legítimo tierra, tener un elemento que nos permita tener una unidad de sentido del espacio y del tiempo. Porque los mapas nos dan una noción referencial con respecto al espacio. Y tenemos los calendarios como una forma de organización del tiempo. Pero cuando nuestra conciencia positiva, como habitante de un legítimo, tierra en este caso, tenemos disociado el espacio del tiempo, tengo un mapa y un calendario, tengo un mapa y una agenda. Cuando tengo disociada la conciencia del espacio y tiempo, esa noción de separación se va a traducir luego en nuestros conflictos cotidianos, donde vamos a llevar un arrastre de separación de lo que siempre está unido. Decía hace un momento, cómo estando todo unido, pasa a estar separado. De unidos, los principios masculino y femenino van a pasar a estar separados. Esta desconexión de la estructura de conciencia del espacio-tiempo, no tener un elemento referencial que nos permita integrar espacio y tiempo en una posición, vamos a decir, una posición corpórea, gravitatoria, porque cuando habito la Tierra, la gravedad me opera y me pega a la Tierra. De tal forma que un elemento concreto, gravitatorio, que me permita habitar esta conciencia espacio-temporal y empezar a tener una noción de la interconexión de todos los elementos, para que cuando yo tenga un desafío contextual con algo o con alguien, pueda llevar esa secuencia, porque
La estructura de conciencia que me sostiene a mí como Marcela es la misma estructura de conciencia que nos sostiene a cada uno de los habitantes del género humano. Recuperar este sentido de unidad entre espacio y tiempo, esa estructura de conciencia que representa el espacio-tiempo, que es el espacio-tiempo, sería la propuesta que en esta presentación estoy dejando, que va a estar conectada, en la charla anterior se llamó un sentido legítimo, el ir tomando la posición del sistema solar planetario, la posición relativa de Tierra, Sol, para tener un sentido legítimo. Es decir, que si seguimos el hilo de la propuesta, sería un sentido de unidad, se basa en un sentido legítimo y eso nos va a dar un sentido a existir, que fue la primera charla de esta serie que empezó con la propuesta de tener un sentido para existir, que se va a apoyar en ese sentido legítimo que nos va a dar un sentido de unidad. De tal modo que dentro de ese sistema solar planetario, sabiendo que tenemos esa posición Tierra, vamos a decir que consciente de cara al Sol e inconsciente las otras posiciones, nos va a permitir que este sistema legítimo nos empiece a dar ese sentido de unidad. Aquí quiero sintetizar una mirada, vamos a decir que quiero dejar a la vista que ese origen, ese vacío, esa nada, que si lo numeramos tendría esa posición 7, al igual que esa conciencia abstracta, que está enlazada a ese principio femenino, receptor, tendríamos 2 7. Recuerden que hoy es el día 177 del año. Un día para que ese receptor 1, tenemos acá el gráfico con ese 1, interconecte principio masculino y femenino. 77 suma es la frecuencia de la palabra conciencia. Que ese receptor 1 articule la conciencia del principio masculino, esa nada, conectado a esa conciencia abstracta tierra, esa conciencia de esa estructura legítima, decía, podemos vincularnos a una estructura legítima para que se deconstruya la estructura legal. Esa estructura legal que se está cayendo en ese sistema construido por la civilización, es posible cuando como un habitante de un legítimo, un receptor de ese potencial se conecta a esa nada, a esa conciencia abstracta, y empiezo a ser participante, constructor, generador de un sentido de unidad. De tal forma que la apoyatura que estamos haciendo para empezar a construir un sentido de unidad en nuestros momentos de máxima separación, porque ya sé que si existo, voy a tener una percepción de separación, porque he perdido el hilo secuencial de ese instante original, cómo llega a expresar esta máxima separación. Decía en el encuentro anterior, la posibilidad del encuentro a través del desencuentro. Y esa posibilidad del encuentro a través del desencuentro nos abre a lo que va a ser la siguiente entrega, donde voy a hablar de el sentido de una octava. Ese sentido de la octava nos va a invitar a ver esta misma estructura de conciencia como una escala de notas que, si notan la palabra sentido, nos habla de la nota do. Cómo este sentido nos va a llevar a la nota re, a habitar una realidad. Pero ¿cómo podría yo habitar una realidad desde mi perspectiva? Do, re, mi. Si a la final tengo articuladas un montón de fa, fantasía.
sobre lo que es ese sistema solar planetario. Y he hecho una interpretación muy individual, sobre lo que es decirle sí a la vida dentro de una estructura de conciencia. Así es que esa va a ser mi invitación para el próximo encuentro. Esta secuencia que estoy desarrollando tiene una base que va desde lo muy abstracto, por eso voy a seguir hablando de ese origen, ese instante, esos principios masculino-femenino, al hacerle un zoom. Imagínense que ese principio coherente, cohesivo, pudiese ser explorado como lo que es tan unido, tan cohesivo, tan coherente, puede en la existencia darnos esa noción de separación, de incoherencia, de distorsión, de tal forma que poder ver esta estructura de conciencia nos empiece a brindar una apoyatura sólida, una apoyatura estructural, que sea un sostén para un momento de deconstrucción como el que viví. Cuando hablo de un sostén para la deconstrucción, es como si tuviese que remodelar la casa y mientras se remodela la posibilidad que algo se caiga es alta, lo que tendría que hacer es como apuntalar con una estructura para que sea un resguardo. Mi intento en estos desarrollos es brindar un soporte estructural o dar una estructura de la cual yo me pueda referenciar para poder pasar a un proceso de deconstrucción individual. ¿Deconstrucción de qué? De paradigmas que en este instante están a la vista que no funcionan. Para deconstruir un paradigma necesito una estructura. Pero una estructura ¿desde dónde? Desde la interpretación que tengo sobre lo que es existir, sobre lo que es la vida, sería como un tipo de filosofía. De tal modo que cuando tomamos una estructura, ya eso viene en la conferencia anterior, una estructura legítima, una estructura de máxima integridad, que es la que tiene este sol, este legítimo emisor, y la tierra como legítimo receptor, y para asumirme como habitante de esta tierra, que nos brinde esos desafíos. De tal modo que puede ser para quienes me acompañan tal vez por primera vez en esta propuesta, puede sonarles como abstracto, y sí que lo es, porque la estructura de conciencia es una estructura abstracta, que cuando la comprendemos, podemos empezar a asumirnos como ese habitante que tiene su máxima riqueza en su conciencia, y no en los elementos que tiene o no tiene. Y a propósito de eso también está la pregunta de Claudia, si la sustitución de faltante está en lo basal, en la supervivencia. Vamos a decir que estos cuatro desafíos que vamos a tener como humanos van a estar concatenados. Concatenados porque, por supuesto, si yo tengo un desafío en la supervivencia, voy a experimentar que me faltan muchos elementos concretos. Tengo pan y me falta queso, tengo pan y queso y me falta leche. Vamos a decir que lo puedo experimentar como me falta lo vital, el alimento, o me falta oxígeno. Esa concatenación entre esa percepción de los elementos que me faltan van a estar combinados. No es que solamente va a tener que ver con supervivencia. Pero justamente
el habitar estas experiencias, cualquiera de ellas, bien sea de supervivencia, de protección, de desvalorización, o me falta valorarme, o me falta sentirme que pertenezco, que soy parte. Cuando lo intentamos solucionar, cuando intentamos sanar esa percepción desde la experiencia, sin tener una estructura de conciencia, se convierte en un camino sin fin, en estar atrapado en un lazo interno en el que ya tengo lo que yo creía que me daba valoración y todavía no me valoro. Es porque justamente el tener la atención desplazada hacia un elemento tangible y concreto y haber disociado el valor de el asumirme como recurso, del asumirme como humano con el recurso. He desplazado el valor hacia un objeto o hacia un estado. Si es que estoy feliz, valgo. O si es que tengo X, valgo. Ese desplazamiento del valor hacia un estado, una condición o un objeto te pierde de reconocerte como el elemento valioso. Imagínate por un momento cómo sería la vida. ¿Sería posible la vida si no existiese el planeta? Pero como lo tenemos, vamos a decir que dado de forma gratuita, no reconoces el valor. Y esa es una distorsión, porque realmente, ¿qué es lo gratuito? Te entregan un cuerpo, un espacio, durante un tiempo, tienes un crédito de un tiempo para existir, pero esos dos recursos, espacio y tiempo, te son dados de forma gratuita. También te podría decir porque no tendrías cómo pagarlo. O sea que todo lo que te es dado de forma gratuita en realidad es porque no tendrías cómo pagarlo. Pero ese no reconocer el valor de lo dado hace que le empecemos a dar valor a lo que está encima de lo dado. Por eso esta construcción de valor de forma legítima te da la estructura para abordar las desvalorizaciones que yo voy a tener desde mi interpretación. Porque en mi interpretación siempre voy a crear condiciones, la sustitución del faltante. Y no me doy cuenta que esa experiencia, para seguir con la pregunta de Claudia, esa experiencia donde si yo puedo tener la supervivencia desafiada, justamente es el pasaje hacia el incremento de valor. Pero ahí, por supuesto, me voy a encontrar en el camino con la comparación y competencia de que yo voy a tener un ideal asociado, de que yo que tengo 3 títulos, 5 maestrías y que tengo toda mi red de contactos, yo debería estar en la vicepresidencia de la Coca-Cola. Eso está en mi ideal, pero resulta ser que en mi realidad no sé qué hacer. Y voy a empezar a decir que no sé qué hacer porque me falta hablar otro idioma, porque me falta la última máquina con el último programa, con el último... Porque tengo yo articulado que el valor está en lo concreto y no me tengo asumido como el recurso de valor. No me tengo asumido como ser el potencial. Entonces, ese desfase entre el ideal y mi realidad me va a crear un juego de desvalorización que va a limitar ese salir. ¿A qué? ¿A atender qué? A atender lo posible.
Entonces, tal vez, en mi ideal, yo podría ser vicepresidente de la Coca-Cola, pero en la realidad, tal vez tenga que vender Coca-Cola. Ese asumir mi existencia con lo real, con lo que hay, y tampoco significa parquear en la alacena todo lo que he aprendido en el tiempo, pero hacer de la experiencia de lo real una experiencia digna, donde me encuentro en mi valor más basal, me va a permitir sobre esa estructura interna estable poder articular esos elementos que fui adquiriendo en el tiempo. Ese puede ser el desafío en muchos casos de personas que tienen un stock amplio de títulos, conocimientos y no saben luego cómo llevarlos a la vida real y cómo monetizarlos y cómo hacer de esos inclusive un aporte de valor para el contexto. Porque si bien todos esos elementos podrían ser valiosos, el que está desvalorizado es el sujeto que tiene estos elementos. Entonces, ¿cómo yo gestiono ese escenario? Asumiendo lo real. Asumiendo lo real desde una dignificación del momento. Cuando empiezo a asumir ese punto, no con ese dolor, a eso me refiero, no con ese, ay, no puede ser que a mí me haya tocado hacer esto, sin ese estado de sufrir, de esto es malo, no me gusta, desagradable. O sea, justamente el desmontar todo eso que se podría experimentar, todas esas interpretaciones, a eso llamo dignificar, deshacer los enlaces de restricción y limitación que puedo tener sobre asumir mi realidad. En ese momento voy a empezar a, desde esa realidad, levantar un movilizarme para articular un potencial que no tenía visto. Y el potencial que no tenía visto podría ser simplemente el haberme visto como el recurso. Y desde ese punto abordar el desafío. Luisa decía si es que tiene que ver con las octavas de aprendizaje. Bueno, sí, va a tener que ver con las octavas de aprendizaje, pero desde una estructura de conciencia. Lo de las octavas de aprendizaje ya está desplegado hacia, vamos a decir, hacia un elemento de la ciencia, y lo que estoy presentando en estos jueves son justamente la previa a lo que la ciencia va a montar, que es la conciencia. No sé si hay alguna otra pregunta sobre lo que he desarrollado hoy. No sé si te contesté, Claudia. Creo que la comunicación estaba buena, eso decían por ahí. Los desafíos o desencuentros traen consigo implícito el acuerdo de separación. Mira, el acuerdo de separación, siempre recalco, el acuerdo de separación que no existe, porque el acuerdo de separación va a estar ahí porque no tengo la conciencia de cómo está todo conectado. Ese no tener a la vista, ese punto ciego sobre el cual se articula todo el desdoblamiento, sería ese acuerdo de separación que no existe, pero cuando lo tengo a la vista, me doy cuenta que todo está conectado, que el acuerdo de separación no existe porque todo está conectado, todo está interconectado. Y ese visibilizar la secuencia de conexión, ese sería el encuentro, el encuentro al que puedo acceder a través del desencuentro.
Los desafíos o desencuentros traen consigo implícito el acuerdo de separación que nos lleva al encuentro de estas herramientas dadas tiempo y espacio. Exacto. Yo diría que en un sentido más estricto, ese acuerdo de separación que no existe nos lleva como humano, habitando en ese legítimo tierra, a una captación, a captar, porque el espacio es conciencia y yo estoy inmersa en un espacio siendo también una conciencia temporal que habita este espacio. De tal forma que cuando esta conciencia temporal que habita este espacio capta, empieza a comunicarse con ese espacio, esos potenciales desde el legítimo que se levantan en el receptor van a ser como la interconexión en sí misma. Entonces, cuando dices herramientas dadas, tiempo y espacio, tú eres la herramienta. Tú eres la herramienta dentro de esa estructura de conciencia. Pero justamente el despertar, el recurso de captación de la conciencia del espacio desde mi espacio-cuerpo, que es una conciencia temporal, es lo que se va habilitando, pero cuando tengo toda esta apoyatura de ese sentido de unidad, ese sentido legítimo, ese sentido de existir. Aquí lo que estoy destacando es la conciencia que secuencia cada uno de estos pasos. Porque si yo no tengo esa secuencia, ese enlace, esa captación, que es algo muy abstracto, puede ser visto desde afuera como algún elemento místico más, y es conciencia. Arturo dice, la desvalorización no me permite ver que soy el potencial correcto, pero si no lo veo, entonces esos potenciales no van a formar parte de mí o ya están contigo. Los potenciales ya están contigo, yo soy el potencial, podría decir. O sea, habitando legítimamente la posición, yo soy el potencial, aunque no me lo veo. Y para eso te sirve el conflicto. Cuando secuencias el desafío y reconoces que tu percepción tiene una interpretación con respecto a la situación, vas a ver cómo te limitas. Pero el potencial siempre está ahí. Pero si yo me limito, y para decirte yo me limito es porque yo me enfoco, por decirte, yo me enfoco en los resultados. Y ese enfoque en los resultados hace que me desenfoque de otro aspecto. Me enfoco en los resultados y me desenfoco de ver que el valor lo tenía, me pierdo de ver el valor que en sí mismo, del valor original que está en mí. Para no perderme en el valor de la identidad, prefiero decir valor original. Ese valor original que tengo simplemente por existir, no por el resultado de lo que hago. Cuando me enfoco en el resultado, me desconecto del valor original solamente por el hecho de existir. Entonces, cuando secuencias, ver cómo es tu propia desvalorización la que te desconecta del potencial que eres. No hay conciencia de cómo, pero en esa sustitución de faltante, la clave sería dar rienda suelta a todo el argumento interno que tienes sobre la experiencia que estás teniendo. A veces recomiendo grábatelo sin filtro. Toma una grabación y di todo lo que piensas sobre tu situación, para hablarlo así muy clarito, todo lo que piensas sobre estar viviendo esa experiencia. De tal forma que se expresan todos los enlaces que tienes articulados sobre el tema. Una vez que tienes los enlaces a la vista, eso va a ser todo lo que tengo asumido sobre el tema.
Ahora, el que lo tenga asumido no significa que eso sea real, significa que lo tengo asumido. Vamos a decir que la diferencia sería, esta es mi percepción, lo cual no implica que sea un hecho. Pero yo lo hago como que es mi verdad. Y al ser mi verdad, la realidad va a conversar con mi verdad y me va a proyectar exactamente mi verdad. Entonces, dentro de esa percepción que tienes sobre la experiencia, inclusive va a estar ese ideal, esa expectativa de cómo mi vida debería ser. Ahí tienes el ideal. Tengo la expectativa de, debería yo ser súper madura, y como soy súper madura, no debería tener ningún desequilibrio emocional y debería saber exactamente qué hacer y debería ser totalmente ecuánime, toda la expectativa, todo mi ideal. Pero resulta ser que entre mi ideal y la realidad hay un bache. A esta se le llama conciencia digital y a esta es la analógica. Y mi analógico y mi digital no están en fase. Mi idea, cuando la dejo a la vista, voy a darme cuenta, claro, yo creo que debería estar acá, pero la verdad es que está pasando esto. Entonces, atiendo esta realidad concreta, esta realidad analógica. Entonces, en este momento, ¿cómo gestiono? Y ahí viene lo fantástico del cuerpo. El cuerpo te lleva a que atiendas lo básico, la supervivencia. Siempre cuando el desafío tiene que ver con supervivencia, inclusive te lo planteo así. Imagínate por un momento que retrocedes en el tiempo teniendo la misma experiencia a un momento donde ni siquiera el dinero existe. Porque el dinero va a ser ese elemento de intercambio, ya todavía no existe el dinero. Y tú tienes ese desafío. Estaríamos como en la época del trueque. Entonces, en la época del trueque, cada quien ve lo que tiene. Cada quien truequea lo que le sale y lo que tiene dentro de lo que está a su alcance. No especula, es lo que hay. De tal modo que cuando articulas, por eso te digo, olvídate del dinero, articula como si fuese un trueque. ¿Qué haría yo en este instante? Vas a hacer exactamente uso de los recursos que tienes. Resulta ser que lo único que yo tengo en este instante es mis manos para amasar una pizza. Y voy a atender mi supervivencia desde ese punto que puede lucir precario para mi aspecto digital. Pero para mi analógico voy a atender lo que hay, con lo que hay. A ese atender la realidad con lo que tengo, vamos a decir que ahí estoy haciendo que la conciencia baje, sea habitada de forma gravitatoria. Recuerden que vivimos en el planeta Tierra. Y una de las grandes distorsiones es que el consciente se eleva a lo digital. Grave error. La conciencia desciende para ser habitada en lo real. Por eso la importancia de en un momento de conflicto, lo real. Atender a lo real. Y le pongo esa palabra que tiene que ver con, por eso digo, habitarlo de forma digna. No en modo culposo. O vamos a decir que me sale inculposo, me sale, ay, no debería estar yo aquí viviendo esto con todo lo que yo he aprendido, estudiado, de hecho. Pero toma la experiencia, si lo vives así, con la intención de darme cuenta todo lo que tengo asumido. Cuando lo habitas desde ese darte cuenta todo lo que tienes asumido, empiezas a desenlazar. Bueno, ¿y quién dijo que no debería estar aquí amasando pizza? ¿Quién dijo? Era lo que esperaban de mí, mi mamá, mi papá, la sociedad.
y mis amigos del colegio. Ya, pero ok, la realidad viene a mostrarme que esta era una teoría y que en la realidad no funciona así. Listo, sigamos. Pero es que no me gusta todavía. Listo, asume el que no te gusta y cómo es hacerlo cuando no te gusta. Y tarde o temprano lo que no te gusta, ok, cuando te empiece a solucionar en la escala pequeñita a la que tienes acceso, vas a experimentar cierto alivio. Bueno, ya con estas 3 pizzas que vendí, ya he organizado algo de... Y cuando empieza a cambiarse la experiencia desde esa realidad habitada, porque es a lo que tengo acceso, quizás en ese relax digas, hey, pero a la final podría hacer esto desde otra fórmula, para otra escala, y podrías, hasta que todos esos recursos que has ido adquiriendo en el tiempo puedan ser incorporados, pero solo cuando asumo esa realidad. Entonces, idea es analógico y realidad es digital. Yo diría, porque hay que ver lo que cada quien interpreta como realidad, idea es analógico, manos. No, idea es digital, Marisela, es al revés. La idea es digital. Lo analógico es hecho a mano, analógico es vivir. Digital sería, quiero hacer un cuadro para colgarlo en mi sala con estos colores, esta textura, y que luzca de este modo, y que sea surrealista. Y en mi idea hice una super obra. En lo analógico, tengo que ir primero por un bastidor y ver que no me pinta esta brocha y que el color, como no lo he utilizado, no me sirve y tengo que cambiar. Lo analógico es pasos de hacer. Ideal sería como soñar. Entonces, en mi sueño llegué a la luna. En mi analógico aún no he hecho un paso. Y el desafío, cuando se malinterpreta la evolución de la conciencia, es que ya entendí, ya me di cuenta, pero analógicamente no hago nada. Entonces, estamos en el mismo punto. Si no lo despliego hacia acciones concretas, y siempre yo digo, las acciones son verbos, es decir, que si no bajé, si no entré a la cocina, si no tomé la harina, si no amasé, si no metí en el horno, pero si escucha cuántos verbos voy diciendo. Entonces, acciones. Porque la conciencia en el orbital 3, en el planeta Tierra, es analógica, es hacer. Nadie se va a elevar en conciencia, la conciencia va a descender, va a embonar en mi cuerpo. Soy el receptor, donde termina el desdoblamiento. Receptor terminal. Y hay una función más, porque receptor terminal sería la función desde la conciencia tierra. Desde el legítimo sol, además de ser receptor terminal, soy conector solar. Y cuando se encuentra, acuerdo de separación de los principios, cuando se encuentran las funciones en mí, receptor terminal, conector solar, ese encuentro en mi registro consciente, el acuerdo de separación que no existe, porque se encuentran en mí. ¿Ok? No sé si hay preguntas, pero era súper importante. Ideal es digital. Analógico es proceso, es acción, es pasar a la acción, pasar a la acción.
¿Ok? Espero verlos en el siguiente encuentro, que va a ser cada 15 días. O sea que el próximo jueves no nos vamos a ver el siguiente. Y el tema va a ser sobre las octavas. Y justamente vamos a empezar con esa conciencia gravitatoria, con lo que le da sentido. Y vamos a empezar con el do. ¿Okay? Gracias por acompañarme. Nos vemos la próxima.